Bienvenidos a todos, espero que todos estén muy bien. El día de hoy les tengo un grato invitado. Por supuesto, nos está acompañando el rabino Neri Montiel de la comunidad judía de Guayaquil. Bienvenido, rabino. Gracias por la invitación. Es una grata experiencia verte de nuevo, estar ante ustedes también. Bueno, el rabino Montiel tiene ya una gran trayectoria en lo que es el judaísmo. Entonces, por eso vamos a iniciar esta temática con respecto a las personas que no saben mucho sobre el judaísmo para poder informarles qué es esto. Bueno, rabino, ¿nos podría comentar un poco para poner en contexto a las personas que nos van a visualizar? ¿Cómo nos podría platicar un poco acerca de su vida? Sí, en primer lugar quiero decirles que soy el rabino de la comunidad sefardí, el Elohei Israel, de la ciudad de Guayaquil, ubicada en la tercera etapa del Alborada. Ahí soy el rabino de la comunidad y voy a explicar sobre la experiencia de mi vida en pocas palabras porque es muy larga la historia. Cuando uno estudia o lee la historia de América, sobre todo de América del Sur, prácticamente de toda América, siempre hay un capítulo que le falta a la historia de América. Y estos son los descendientes de los judíos sefaradíes, conocidos como judíos españoles y portugueses. Los judíos españoles y portugueses, estos descendientes, fueron expulsados en diferentes épocas porque no se hallaban en los reinos de una religión mayoritaria en España. Encontraron que los judíos no aceptaban la imposición de su religión. Y entonces dijeron, o se van, o los matamos, o se convierten a la religión. Y es así como muchos judíos huyeron y se escondieron, por así decirlo, en montañas, en lugares muy distantes. Y así es como los judíos se asentaron en los territorios de América, buscando establecer una nueva comunidad en el mundo de estos territorios del continente descubierto. Pero es interesante que la mayoría de estos judíos aportaron de alguna forma a la historia, a la educación, a muchas profesiones como la herrería, la agricultura, la técnica de la agricultura, el hacer cervezas, el hacer licores, el hacer empresas de tabaco, de azúcar, y sobre todo también trajeron hacia América parte de la cultura judía española y sus vestimentas. Por eso cuando nosotros vemos a nuestros hermanos indígenas, la mayoría de sus vestimentas, el blanco y azul, las mujeres las polleras, los faldones, las camisas blancas, bordadas, las alpargatas, todo esto es que trajeron los judíos sefardíes. Como estaban prohibidos de casarse entre los cristianos, los indígenas se los acogieron y hubo una unión entre muchos de estos judíos españoles y los indígenas también. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque yo soy también de este descendiente de estos grupos de judíos que llegaron algunos en el año 1650, 1700. Hay un mapa de la ciudad de Guayaquil, donde yo resido, donde fue hecho por un judío conocido como
de apellido Ben David. No me acuerdo si era Moisés Ben David. Estos judíos aportaron la cartografía de la ciudad de Guayaquil. Eran judíos, por así decirlo, ocultos, o cristianos nuevos, le llamaban. Entonces muchos llegaron a estos territorios, y así es como la familia mía, yo desciendo de dos familias, los Montiel y los Fernández. Entonces los Fernández adoptaron el apellido y ellos se establecieron en los territorios de lo que se llama Vinces, la provincia de Los Ríos actualmente. Y así se establecieron y se regaron casi por todo el Ecuador, al igual los Montieles, el apellido Montiel. Bueno, y así es como yo, siempre uno cuando es joven se pregunta, y cuando uno llega a la universidad, uno se pregunta qué hay, de dónde soy, por qué estamos acá. Y así es como llegué a descubrir que yo descendía de familias judías y que se asentaron en el territorio de la provincia de Los Ríos, en un lugar conocido como Vinces, en una ciudad llamada conocida como Vinces. Entonces es así como comienza mi etapa y mi deseo de servir a Dios en las raíces que habíamos abandonado. Y es así como inicio una nueva etapa en mi vida, una comunidad judía, la primera comunidad judía sefardí en el Ecuador. Y así la registramos ante la nación y es así como empiezo mi etapa. Y de verdad para mí me ha traído mucha satisfacción, mucha alegría, sobre todo ver a muchos descendientes de judíos cambiar su vida, ser felices, encontrar con su cultura, con sus raíces. Y es así como formamos una comunidad que está registrada con personalidad jurídica en el Ecuador, y también hemos ayudado a mucha gente de otros países a tomar el camino del judaísmo. Eso es lo que puedo decir como parte de la vida mía. Muchas gracias, Rabino. Bueno, sí, es muy interesante todo lo que usted ha dicho. Por ejemplo, aquí donde yo resido actualmente, los hermanos indígenas generalmente usan los ponchos, ¿no? Entonces se dice que eso viene del talit, ¿no? Una influencia judía. Por aquello usan los ponchos. Igual las mujeres, como usted dijo, que usan sus faldas, sus blusas, todas cubiertas. Incluso muchas mujeres se ponen velos aquí de ciertas culturas. Entonces siempre ha habido esta influencia judía en cuanto a lo que es en América Latina en general, porque no solo es en Ecuador. Es verdad, así como usted expresa, muchas personas que fueron judías en aquellas épocas como en la Inquisición o tanto en la Segunda Guerra Mundial, que se vieron obligadas a migrar hasta los territorios de Latinoamérica, ¿no? Han dejado estas influencias judías en la sociedad actual. Y muchas personas tal vez son descendientes de ellos, pero no saben acerca de dónde vienen, que tal vez tuvieron un antepasado judío que pasó por aquellas épocas, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia de transición entre del cristianismo al judaísmo? Me gustaría saber. Como dije al principio, tenía una necesidad, había siempre un vacío, siempre un deseo de saber de dónde somos. Generalmente el ser humano siempre es ritualista. El ser humano lleva algo dentro de su espíritu por querer hacer siempre algo que le agrada, que le gusta, que le hace bien, que le llena. En mi búsqueda de la espiritualidad, desde muy niño comencé a asistir. Un pariente de nosotros se había hecho cristiano y habíamos perdido a nuestro padre. Nuestro padre había fallecido. Entonces este familiar nos ayudó en su casa. Pero dentro de mi ser había una necesidad de
de conectarme con Dios. Y es así como apenas aprendí a leer, comencé a leer la Biblia desde muy pequeño, a leer los salmos, a leer historias de Moisés, del rey David, de Salomón, de los profetas, y siempre era algo que me entusiasmaba. Eh, También me entusiasmaba la vida de Jesús como judío, como un hombre piadoso, como un hombre justo. Pero cuando practicaba el cristianismo, habían cosas en el alma que no llenaban mi ser. Y no lo entendía por qué. Cuando tuve que ir a estudiar para sacar una licenciatura y un doctorado en teología, una de las cosas primeras que me enseñaron era el griego y el hebreo. Cuando comencé a leer el hebreo, comencé con un diccionario en hebreo a conocer palabras, tal es así que también buscaba en el griego. Yo veía que en el griego no había cómo traducirlas, porque el idioma griego es con el que se hizo el Nuevo Testamento cristiano. Por cierto, no soy cristiano, yo abandoné el cristianismo. El Nuevo Testamento cristiano tiene muchos vacíos muy graves y hay muchas deficiencias de traducción al griego. Entonces, cuando descubrí esto, me interesé por estudiar la mentalidad judía de estos personajes como Jesús, como Pablo, y así sucesivamente todas estas situaciones, hasta que llegué a un punto que me di cuenta que jamás estas personas habían proclamado o enseñado una religión nueva, nunca se apartaron del judaísmo, nunca dejaron sus costumbres, y mientras más leía el griego y lo traducía al contexto hebreo, como ellos eran hebreos, comencé a descubrir en el mismo texto griego que Jesús nunca dejó de ser judío, Pablo tampoco, y mientras más descubría las palabras en griego, me di cuenta que simplemente los habían traducido mal. Eh, Pasé por una experiencia de entender que Jesús no era Dios, que Jesús era hijo de Dios como todos los judíos, que, que el famoso Pablo nunca abandonó el cristianismo, que más bien era un hombre era un jaredí, por así decirlo, como hoy en día el término, era un ultra ortodoxo, era un hombre muy radical. Descubrí que todo lo que enseñaban de Pablo, que había abandonado el judaísmo, que no aceptaba la circuncisión, que no aceptaba la fiesta, era una gran farsa. Descubrí que este era un hombre muy exigente. En el texto griego descubrí que este hombre era exigente a circuncidar. Si no se circuncidaban, no podían ser parte del pacto del pueblo de Abraham. Y que, sobre todo, la famosa carta de Gálatas, donde supuestamente es una carta contra el judaísmo, descubrí lo contrario. Pero yo no entendía hasta allí, porque yo no sabía, yo no entendía por qué mi amor al judaísmo, por qué mi amor al pueblo de Israel. Yo soy un músico de muchos años, creo que ya tengo casi 48 años siendo músico, y cuando escuchaba la música hebrea, las danzas hebreas, era algo como que me elevaba y no entendía por qué me elevaba espiritualmente, y cuando estaba en la iglesia era algo que me aburría, era algo que ya no lo aguantaba, no lo soportaba. Yo decía, Dios, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que me pasa? Hasta que logré descubrir lo que ya les conté, que somos descendientes de familias judías que se asentaron por los años, al inicio de 1910 y, y a finales también del siglo XIX, que tenían costumbres ocultas, que mantenían ciertas tradiciones, y allí es donde
tuve que rogar a Dios porque era tanta la confusión que no entendía, hasta que llegó un punto en que le dije al Creador de los cielos y de la tierra: Dios, yo quiero conocer la verdad, yo quiero que tú me guíes a hacer lo que es correcto ante tus ojos. Y de repente, como que mi entendimiento se abrió más y terminé abandonando absolutamente el cristianismo, toda forma de cristianismo, y tomé el judaísmo sefardí. Muy interesante, Rabino, porque así como usted, hay muchas personas que vienen de un cristianismo hacia el judaísmo, ¿no? Porque han encontrado algo nuevo, algo que les que llena su ser, que no pasaba con anteriores religiones o donde sea que ellos vengan, ¿no? Eso es lo que comúnmente se dice, que el alma judía está ahí dentro siempre hasta que llega un momento en que despierta, ¿no? Así como usted explicó mucho acerca de Jesús, me gustaría saber, bajo la cosmovisión judía, ¿cómo ve el judaísmo a Dios? ¿Qué es Dios para el judaísmo? Porque sé que es muy distinto a como lo ven las demás religiones. Pues el judaísmo ve a Dios como el todo. Nosotros vivimos dentro de Dios. Todo lo que existe está dentro de un vacío que Dios mismo creó para crear todo lo que existe. Nosotros vivimos dentro de Él. Dios, aunque no es la palabra más adecuada para describir, pero Él es el ser que no es creado, que no tiene principio ni fin, y Él es, como decimos en el rezo de las mañanas, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, Adonai tu Dios es uno. Para nosotros Dios es uno, es único. Y cuando Él crea este mundo y pone al hombre en este mundo, lo pone para que el hombre administre su creación, disfrute de todas las cosas que Él estableció en la creación, que cuide el ecosistema, que cuide los animales, que sepa que en este mundo estamos para un proceso de vida donde el deseo de Dios es que los seres humanos seamos de verdad felices. Pero para eso Él nos estableció leyes o principios donde al practicar estas leyes o principios iban a hacer que nuestro espíritu y nuestro cuerpo puedan vivir muchos años. Debido al error de haber permitido lo malo y lo bueno en la vida, es que nosotros siempre estamos y pudiéramos estar en una dicotomía o en un tipo de esquizofrenia espiritual, un día felices, otro día amargados o descontentos. Pero Dios es un ser tan maravilloso, tan misericordioso, tan amoroso con nosotros, que Él espera de su creación que nos acerquemos a Él. Los sabios de un tratado conocido como el capítulo de los padres, en hebreo se le llama Pirkei Avot, dice que la grandeza de Dios está en su humildad, en que Él escucha a los pobres y a los menesterosos, que la grandeza de Dios está en su justicia, en su amor hacia nosotros. Entonces, Dios dice que imitemos su conducta. Él es no solo amor, sino justicia. Él también es el Dios que desea no solamente el bien, sino que disfrutemos de todo el bien que estableció para nosotros. Bueno, como para poner en contexto a las personas, más o menos, porque sé que hay muchas que no conocen mucho acerca del judaísmo o no saben nada. ¿Qué es lo que hace un rabino? ¿Cómo es el diario vivir de un rabino? Bueno, muy interesante. Dentro del judaísmo
hay rabinos con diferentes especificaciones o especialidades. Hay rabinos de comunidad, hay rabinos que se dedican a preparar a otras personas a enseñar leyes, a enseñar no solo hebreo, sino ética y conducta. En el caso mío, soy un rabino de comunidad. Mi costumbre es casi un trabajo sacerdotal, en el sentido de que tengo que estar todos los días y generalmente no solo estudiando y revisando las leyes de lo que conocemos en hebreo como Torah, o sea, la palabra de Dios, la instrucción de Dios o las leyes de Dios, sino también que constantemente, lo digo con toda humildad, constantemente estoy rezando. A veces me despierto y estoy rezando. Estoy conduciendo el auto, estoy rezando. Viajo, estoy recordando las palabras y estoy pidiendo por otros. Y siempre la preocupación mía como rabino de comunidad es buscar el bienestar de todos. A veces no logro estar pendiente de todos, pero cuando alguien me dice, rabino, estoy enfermo, rabino, estoy pasando un problema económico, rabino, necesitamos ayuda, rabino, no sé qué hacer, yo busco toda la forma de hacer que esa persona resuelva su problema y pueda encontrar en lo que Dios ha escrito en la Biblia, o sea, en la Biblia hebrea, en el pensamiento hebreo, lo que él necesita. Entonces, un rabino viene a ser una persona que no solo es maestro, un rabino de comunidad no solo es maestro, sino que capacita, educa, instruye, es un guía espiritual, hace la función a veces de sacerdote, de interceder por otros y hace también la función de como un pastor guía a sus rebaños. Un rab es también como un padre espiritual, un padre y un líder también. Y generalmente esta vocación, no todos alcanzan a ser rabinos de comunidades, porque para ser rabinos de comunidades se necesita temple, disciplina, paciencia, sobre todo vocación, amor a las personas, respeto a las personas, una gran necesidad de compromiso. Y a veces no es fácil esta situación, pero a veces uno llora, a veces uno sufre por todo lo que pasa con la comunidad, pero al final hay satisfacción de ver cómo ellos son ayudados o son transformados y mejoran sus estilos de vida. Entonces, en el judaísmo, aunque ahora no tenemos templo, pero hay una casta de gente dentro de lo que se conoce como la tribu de Leví, donde hay sacerdotes y hay oficiantes o ministros que ayudaban dentro del templo. Hoy en día, la función de los sacerdotes en el judaísmo es bendecir dentro de las comunidades o también enseñar, en algunos de los casos, los que tienen vocación. Nosotros vamos a encontrar que en el judaísmo hay diferentes comunidades con diferentes costumbres o tradiciones, pero todos nosotros creemos que Dios es uno, que solo Dios es el Salvador, que el pueblo judío es uno a pesar de las diferentes costumbres que tengamos. ¿Por qué digo costumbres? Porque cuando los judíos fueron llevados al exilio, a la diáspora, a los diferentes países y naciones, siempre el judío se amolda a la cultura de los pueblos, no para cometer idolatrías o hacer cosas indebidas, sino que siempre se amolda a la cultura o de las naciones, culturas o tradiciones que no riñan en contra de lo que Dios ordena en la Torá. Entonces hay en cuanto a comida, vestimenta. Entonces vamos a encontrar que hay judíos. A veces las personas piensan que los judíos que se visten de negro y blanco o tienen las patillas
larga, esos son los judíos verdaderos, pero no hay, no hay, no es así como hay judíos verdaderos. Judío verdadero es aquel que no solamente desciende de madre judía o de familias judías, sino también el que ha tomado el camino al judaísmo, y en especial tanto el que viene de familia judía como el que se ha convertido, guarda y cumple los mandamientos de Dios. Esos son los verdaderos judíos. Sí, rabino, no. Me doy cuenta que ser rabino no es una tarea fácil, que se requiere de mucha vocación, de mucho temple, como usted afirmó. Bueno, el nombre de la comunidad se llama El Elohe Israel, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es el significado profundo de estas palabras o por qué decidió poner este nombre a la congregación. Cuando iniciamos el proceso de los estatutos, buscábamos un nombre y me acuerdo de una señora que me dijo, hay una palabra en el libro de Génesis donde nuestro padre Jacob dijo que llamó a un lugar el Elohei Israel. Entonces, estas tres palabras, el Elohei Israel, significan el Altísimo, el Todopoderoso. O sea, el Altísimo es el Dios de Israel. Entonces eso me impactó. Y entonces vi oportuno que la comunidad pertenecía al Dios de Israel. En el sentido de que como tuve la motivación y la visión de que gente de todas partes o descendientes de judíos españoles o portugueses o judíos o descendientes de judíos o cualquier persona que quiera acercarse a tomar el judaísmo siempre va a ser parte del Dios de Israel. Y es así como le pusimos comunidad Yehudí o comunidad judía, el Elohei Israel, y usamos las siglas a veces en internet o en el Facebook, comunidad judía EI. En comparación a cómo inició el judaísmo básicamente hace unos 20 años atrás y a cómo está ahora, ¿usted cree que han existido avances en todo este tiempo en lo que respecta al judaísmo? ¿En Ecuador hablas tú? Ecuador, sí, en Ecuador. Ok, sí. Me acuerdo cuando comencé a dar mis primeros pasos, a estudiar lo que era judaísmo y a descubrir mucho que Ecuador y Guayaquil tenía ciudadanos con raíces judías, eh, inclusive los llamados próceres de la patria, los próceres del movimiento de independencia 9 de octubre. Fui descubriendo que tenían raíces judías el señor Eloy Alfaro, el que estableció la libertad de cultos, y así un sinnúmero de ciudadanos prominentes en el Ecuador. Entonces, cuando inicié, al principio era complicado, me criticaban, me, me decían que esto no era, que iba a fracasar, que esto no era judaísmo, que yo estaba equivocado. Pero con el proceso del tiempo tuve que ir a Estados Unidos a estudiar con un rabino, tuve que ir a estudiar a hacer cursos, a investigar, a estudiar, al punto tal que aquí en la ciudad de Guayaquil solo había una comunidad y generalmente no había casi vida judía en la ciudad de Guayaquil, al igual que en Quito. Yo me acuerdo que, si la memoria no me falla, hace unos 12 o 15 años o 18 años, hubo un congreso de judaísmo a nivel mundial y no me acuerdo si se realizó en Quito o en un lugar de Centroamérica,
Pero lo cierto es que ellos dijeron que el judaísmo en Ecuador podría desaparecer, porque la mayoría de los judíos, de los descendientes de judíos que llegaron, de los inmigrantes judíos que llegaron tanto de Alemania como Polonia, Rusia o de Europa, ya no eran observantes. Generalmente no asistían a las comunidades judías y que probablemente en unos 10 años el judaísmo en Ecuador podría desaparecer. Cuando inicié esta comunidad y la abrimos para todos los que decían ser descendientes de judíos, portugueses y españoles, la gente venía con mucha hambre de aprender y me dediqué de lleno a enseñar lo poco que sabía en ese entonces. Todavía sé poco, he aprendido un poco más. Entonces comencé a enseñar. Eso trajo un despertar muy especial. Y después de unos cerca de 5 años, 6 años de estar enseñando, se hizo un retorno masivo de personas que querían retornar a la fe judía. Y en un proceso de cerca de 7 años, llegamos con rabinos a convertir cerca de 300 personas y al cabo de 8 años, 9 años, llegamos a tener 600 personas. Y de estas 600 personas se formaron 3 comunidades. Hubo gente que se convirtió de la sierra, de Quito, y ellos fueron anexados a la comunidad de Quito. También tuve la oportunidad de ayudar a personas, a líderes que eran dirigentes cristianos, que amaban el judaísmo, pero no sabían cómo hacerlo. Y ayudé a uno de ellos también. Los preparé y bendito sea Dios, también en Quito también hay 2 comunidades. De alguna forma, ayudé a muchas personas de Quito a entrar al judaísmo. Y hoy en día el judaísmo en Guayaquil es un judaísmo bastante vivo, bastante despierto. Se ha hecho comentarios de que el judaísmo en Ecuador está muy vivo, pero no soy arrogante ni pienso tampoco nunca hacerlo. Solamente digo, aporté un granito de arena y mucha gente se despertó. Hoy en día en Guayaquil hay 3 comunidades judías: la comunidad de los descendientes de migrantes judíos europeos, que también hay israelíes, la comunidad del, eh, que ahora está dirigida por Casa Jabat en Mesa Central. Tenemos la comunidad sefardí Obadia Yosef, que, que son judíos sefardíes ortodoxos al sur de Guayaquil, y la comunidad que yo presido. Hubieron 2 comunidades que se abrieron de todas estas personas que se convirtieron, pero tanto por la pandemia y tantas cosas, hoy en día ya no se reúnen. Pero es hermoso ver cuando uno va los jueves o los viernes, se va a comprar productos kosher. Lo que antes los productos kosher, la carne o el pescado, podía estar ahí 2 semanas y no se lo consumía. A la semana prácticamente la carne de pollo o de res se consume tan rápidamente, se compran muchos productos kosher. Nuestra página judía llegó a tener muchísimos likes de nuestra comunidad, muchísimos visitantes. Y puedo decir que prácticamente hemos aportado de alguna manera a un despertar del judaísmo en el país. Y bueno, un acontecimiento importante también como que marca esta evolución del judaísmo es, por ejemplo, que se hizo un restaurante de comida kosher, justamente en Guayaquil.
que antes no había y que era la posibilidad para los que son judíos de acudir a un lugar en el que pueden comer. Así es. Que no va a tener ninguna norma, que no viene de las normas alágicas. Eso es algo muy importante. Bueno, Rabino, para ya despedirnos, una última pregunta, bueno, un mensaje que usted le pudiera dar a las personas que tienen curiosidad o que están interesadas en entrar al mundo del judaísmo. Quiero decirles que Dios no es Dios de los judíos, o es el Dios de los israelíes. En nuestras oraciones diarias decimos Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Bendito tú, Adonai, Dios nuestro y del mundo. Dios es el Dios del mundo entero, no es solo de los judíos. El ideal judío es que el mundo entero va a estar bajo la presencia divina. El mundo entero va a conocer la palabra de Dios y servir a Dios. Y lo que quiero decir con estas palabras es que nosotros los judíos no basamos la salvación en que cree en nuestra religión, cree en nuestra prédica y será salvo. No, para nosotros no es así. Para nosotros es busca a Dios, arrepiéntete, cree en Dios, pídele a Dios. Él es el único Rey y Salvador. Solo búscalo a Él, no necesitas intermediarios, porque está escrito que el que lo busca lo encuentra. Y dice, y lo hallaréis y lo buscaréis de todo corazón. Entonces, y quiero decirles que solo permitan que Dios ponga su voluntad en sus corazones y permitan que esta voluntad fluya desde adentro y todo el bien va a estar con ustedes. Dios les va a guiar a todo lo que es correcto. Y si alguien alguna vez necesita escribirme o llamarme, puede escribirnos a la página de la comunidad en el Facebook, Comunidad Yehudí EEI. Y podemos ayudar si tiene deseos de aprender de cómo entrar al judaísmo. Gracias. Que Dios esté con ustedes y los guíe a todo el bien y a toda la verdad. Muy bien, amigos. Este ha sido el rabino Neri Montiel, que nos ha concedido un poco de su tiempo para acceder a esta entrevista. Muchas gracias, rabino, por su tiempo, por el tiempo prestado que nos ha concedido. Esto ha sido todo y nos vemos en una próxima entrega. Gracias. Ok, gracias. Shalom, shalom. Shalom.